Mi equipo y hoy le venimos a presentar lo que es la tipología de grupos. Yo le daré lo que es el concepto de ella. Esta se define como un conjunto de dos o más individuos que se relacionan y son independientes, por las cuales se reunieron para conseguir objetivos específicos. La tipología se encarga de estudiar la personalidad, pero tomando de referencia los distintos aspectos en que se diferencia la percepción de la persona. De igual forma, busca características similares sobre ellas, estableciendo categorías para una mejor clasificación de individuos. Existen varias formas de clasificación de grupos, pero las más importantes son las siguientes: las primarias, las secundarias, las formales y las informales. Mi equipo y hoy le venimos a presentar lo que es la tipología de grupos. Yo le daré lo que es el concepto de ella. Esta se define como un conjunto de dos o más individuos que se relacionan y son independientes, por las cuales se reunieron para conseguir objetivos específicos. La tipología se encarga de estudiar la personalidad, pero tomando de referencia los distintos aspectos en que se diferencia la percepción de la persona. De igual forma, busca características similares sobre ellas, estableciendo categorías para una mejor clasificación de individuos. Existen varias formas de clasificación de grupos, pero las más importantes son las siguientes: las primarias, las secundarias, las formales y las informales. En conclusión, la tipología de grupos es como el conjunto de dos o más individuos se relacionan o son independientes, y esta misma se encarga de estudiar la personalidad de uno mismo, pero tomando referencia a cada uno de los distintos aspectos que tiene cada persona. Pero existen varios tipos de clasificación, pero las más importantes son la tipología primaria, la secundaria, la formal y la informal, y esto es muy interesante, lo que el concepto de cada una de ellas. Los grupos secundarios es un grupo que se constituye por un gran número de miembros, que son iguales entre sí y sus relaciones formales sin vinculación y efectiva, y que cambia de miembros con facilidad, por ejemplo, un sindicato o una población de una ciudad. Características de los grupos secundarios. Es una agrupación de individuos en donde su interacción entre los miembros es impersonal y temporal. Por ejemplo, serían nuestros compañeros de estudios o de trabajo de un club al que pertenecemos o los que están afiliados a un partido político. Como ya hemos visto, los grupos secundarios se forman o bien porque la situación así lo quiere, o como suele ser el caso, porque se debe cumplir con una meta. Así están orientados hacia un objetivo concreto, que todos sus miembros deben de cumplir. Bueno, mi nombre es Elena Guadalupe Ortiz Vázquez y el tema es topologías de los grupos. A mí me tocó grupos formales. Bueno, su definición es que es un grupo de mando en el cual está determinado por el organigrama de la empresa y está compuesto por los individuos que reportan directamente a determinado jefe. O sea, es el que define la estructura de la organización mediante ciertas asignaciones de trabajo en las que se establecen actividades en los grupos formales, en las metas de la organización y estipulan las conductas que se pueden observar y se dirigen a alcanzarlas. Los grupos formales son creados deliberadamente por los gerentes y tienen la responsabilidad de ejecutar determinadas tareas para ayudar a la organización a conseguir sus metas. Este tipo más prevaleciente de grupo formal es el de la organización de un grupo, es el cual incluye al gerente y a sus subordinadas la estructura formal de las organizaciones y consta de una serie de grupos de mando que se entremezclan. Bueno, los gerentes permanecen a los grupos de mando constituidos por ellos y sus subordinadas y simultáneamente pertenecen a grupos de mando compuestos de colegas y de ejecutivos de nivel superior. Los grupos formales pueden ser permanentes o temporales. Los grupos de trabajo permanente o grupos de mando en estructura vertical aparecen en los organigramas como departamento, divisiones o equipos. Estos grupos se crean con el fin de desempeñar una función específica continua. O sea, los grupos de trabajo temporales son grupos de tareas creados específicamente para resolver un problema o desempeñar una tarea definitiva y se hacen de una vez que el propósito asignado se ha cumplido. O sea, las características, es racional, es decir, se basa en el principio de determinación
movimiento y consciente hacia una meta una meta determinada. Es impersonal, es decir, está diseñado para los individuos y la relación entre los cuales se establece una serie de acuerdo con el programa compilado. Bueno, los ejemplos de grupos de mando que se pueden localizar dentro de una empresa es departamento de contabilidad, de recursos humanos, investigación y desarrollo, finanzas y marketing, entre otras. Bueno, mi conclusión sobre este tema a finalizar, que los grupos formales está estructurado organizacionalmente, como ya mencioné, la que reúne ciertas asignaciones de trabajo en equipo y con la finalidad de cumplir una meta empresarial. Esto quiere decir que de los grupos o equipos formales, sea de las empresas, tienen sus objetivos y con la colaboración de sus empleados y pueden ser temporales o permanentes, como ya mencioné. Y eso es todo. Los grupos informales. Los grupos informales son grupos pequeños, las cuales sus metas y objetivos están claramente definidos y su funcionamiento no depende de un sistema rígido de reglas y procedimientos. Pero ¿cómo se forman los grupos informales? Los grupos informales se pueden formar espontáneamente y se basan en las relaciones personales o intereses especiales, ya que las personas se ayudan entre sí de una forma en que la línea de autoridad formal no proporciona. Existen los que son dos tipos de grupos informales. La primera, que sería de intereses, las cuales los individuos que no pertenecen al mismo grupo jerárquico o de tareas pueden afiliarse para conseguir algún tipo de objetivo común. La segunda, que sería de amistad. Esta se forma ya sea que los individuos tengan algo en común, como por ejemplo sería su edad, las creencias políticas o religiosas y entre otras cosas.